Bienvenidos. A ver, la Biblia a menudo puede parecer una colección de historias, leyes y profecías un poco desconectadas, ¿no? Totalmente. Pero, ¿y si hubiera un código oculto, una especie de plan maestro que le da estructura a todo, desde el jardín del Edén hasta el fin de los tiempos? Hoy, la idea es justamente esa. Vamos a intentar descifrar ese código, examinando 8 pactos que, según una importante corriente teológica, son la clave para entender el plan completo de la historia. Y ojo, que no se trata de la salvación de cada persona. Exacto, sino de la historia de cómo Dios gobierna el mundo para su propia gloria. Y ese es el punto de partida que lo cambia todo. No estamos hablando de categorías teológicas que la gente ha inventado después, como a veces se hace con el pacto de obras o el pacto de gracia. Claro. Este enfoque se basa exclusivamente en los acuerdos, los contratos, que están explícitamente firmados y sellados en el texto bíblico. Piensa en cada pacto como digamos, una nueva constitución o un nuevo marco administrativo que Dios establece. Me gusta esa idea de un plano maestro. Ok, vamos a desmenuzar esto, pieza por pieza. Empecemos por el principio, con los 3 primeros pactos que son para todo el mundo, sin excepción. Ajá. El primero, lógicamente, es el pacto edénico. La visión tradicional es que era una prueba para Adán, pero aquí el enfoque es distinto, ¿verdad? Totalmente. No se ve como una prueba para ganarse el cielo, sino como una comisión de gobierno. Una comisión. Sí, Dios nombra al ser humano como su virrey en la tierra, con un mandato claro: administrar, gobernar y cuidar la creación. Era un puesto de una responsabilidad increíble. Y como todo puesto de alta dirección, venía con una cláusula de contrato muy clara. La famosa cláusula del árbol. El día que comas de él, ciertamente morirás. Pero aquí hay algo que siempre me ha hecho ruido. A ver. Adán come. Y no cae fulminado al instante. Vive cientos de años más. ¿Qué pasó ahí? ¿Era una amenaza vacía? Para nada. Lo que pasa es que en el hebreo original hay un truco gramatical muy interesante. ¿Así? La estructura de la frase es una repetición del verbo morir, algo que se podría traducir como muriendo, morirás. ¿Muriendo morirás? Exacto. No es un error, es una forma de enfatizar la certeza absoluta del resultado. Es el equivalente bíblico de decir: no hay forma de que te escapes de esto. Entiendo. Lo que ocurrió en ese instante fue una muerte espiritual. La conexión directa con Dios se cortó, y a la vez se activó un reloj biológico que inevitablemente llevaría a la muerte física. La muerte, desde esta perspectiva, no es natural, es una anomalía, una intrusión violenta en el sistema original. Entiendo. Es el comienzo del fin, no el fin inmediato. Ok, si el primer acuerdo en el Edén se rompió de forma tan espectacular, la pregunta obvia es: ¿cuáles son las nuevas reglas del juego en un mundo que ya no es perfecto? Exactamente. Y eso es lo que aborda el segundo pacto, el adámico, justo después de la caída. Ajá. No es una nueva oferta, sino una declaración soberana de Dios sobre cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Es como el juez dictando sentencia. ¡Qué fuerte! Sí, la vida será dura, el trabajo costará sudor, dar a luz dolerá, y la tierra misma se rebela contra el ser humano. Es el nuevo régimen de vida en un planeta bajo maldición. Pero en medio de esa sentencia tan dura, aparece un rayo de esperanza, ¿no? El famoso protoevangelio, esa frase en Génesis 3:15 sobre la enemistad. Correcto. Y es fascinante cómo se interpreta. No es una simple alegoría de la lucha entre el bien y el mal. No. Para esta hermenéutica, que busca el significado literal, es una promesa cristológica increíblemente específica. Anuncia una guerra entre 2 linajes a lo largo de la historia, que culminará con un descendiente específico de la mujer aplastando la cabeza del enemigo. O sea, ¿una victoria física? Una victoria física y gubernamental sobre Satanás. Y esa idea de que la tierra está bajo maldición conecta perfecto con lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, que la creación entera gime como si estuviera enferma, esperando ser sanada. Vale, tenemos un mundo roto con una promesa lejana. Pero la cosa se pone peor y llega el diluvio, una catástrofe global que casi resetea el planeta. ¿Qué pasa después? Después del diluvio viene el tercer pacto universal, el pacto noético. Dios hace una promesa incondicional a Noé y a toda la humanidad.
Nunca más destruirá toda la vina con agua. La señal del arco iris. La señal es el arco iris. Es una garantía de estabilidad planetaria. Pero aquí viene el elemento realmente revolucionario, el que cambia la política humana para siempre. ¿Cuál es? Dios instituye el gobierno humano. Delega a la humanidad la autoridad para ejecutar justicia, específicamente a través de la pena capital para el asesinato. ¿Cómo? La frase es: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Antes del diluvio no había un sistema de justicia. Caín mata a Abel y Dios mismo lo juzga, pero no hay una estructura humana que restrinja el mal. Espera, ¿me estás diciendo que, según esta visión, la idea misma de tener policía, tribunales y gobiernos con poder para castigar el crimen nace aquí como una institución divina? Precisamente, Dios le da al hombre la autoridad de la espada para mantener un orden básico y evitar que el mundo vuelva a caer en el caos total que provocó el diluvio. ¡Wow! Sin la estabilidad que garantiza este pacto, toda la historia de la redención que viene después sería, pues, imposible. Es el fundamento sobre el que se construirá todo lo demás. Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Pasamos de pactos que aplican a todo el mundo a un acuerdo súper específico con un solo hombre, Abraham. El gran punto de inflexión. Hay un teólogo, J. Dwight Pentecost, que llega a decir que la visión que uno tenga del fin de los tiempos depende casi por completo de cómo interprete este pacto. ¿Por qué es tan importante? Porque es el eje sobre el que gira toda la narrativa bíblica a partir de este punto. Y la pregunta del millón es: ¿este acuerdo dependía de que Abraham y sus descendientes se portaran bien o era una promesa a toda prueba? ¿Era condicional o incondicional? Esa es la pregunta. Y la respuesta, supongo, está en la letra pequeña del contrato. ¿Dónde la encontramos? Está en la ceremonia de firma, en Génesis 15. Es una escena increíble. A ver. En esa cultura, para sellar un pacto súper serio, se partían animales por la mitad, y las dos personas que hacían el trato caminaban juntas por el pasillo que se formaba entre los trozos. El simbolismo era brutal. Si yo rompo mi parte del trato, que me pase lo mismo que estos animales. Un juramento de sangre, literalmente. Exacto. Pero aquí ocurre algo alucinante. Dios hace que Abraham caiga en un sueño profundo. Lo saca de la jugada. Lo deja fuera de juego. Y entonces solo una representación de la presencia de Dios, un horno humeante y una antorcha de fuego, pasa por en medio de los animales. Un momento. Entonces, ¿me estás diciendo que en el momento más importante del contrato, Dios básicamente le dice a Abraham: siéntate y mira, que de esto me encargo yo? Justo eso. Esto no es un acuerdo entre iguales, es una declaración de intenciones divina con cero riesgo para la parte humana. Eso lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. Es lo que los técnicos llaman un pacto unilateral, o sea, de un solo lado. Toda la responsabilidad recae en Dios. ¡Wow! El cumplimiento de las promesas depende al 100% de la fidelidad de Dios, no de la de Israel. La desobediencia de Israel a lo largo de su historia les trae consecuencias terribles, disciplina, exilio, pero nunca jamás la anulación del contrato. Porque Dios juró por sí mismo. Exactamente. Increíble. Entonces, ¿cuáles son esas promesas blindadas? Desglosemos las tres grandes. Son tres promesas que se entienden de forma literal. Primero, una tierra. No una idea espiritual, sino una geografía concreta, con fronteras definidas desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Un territorio que, históricamente, Israel nunca ha poseído por completo. Correcto. Segundo, una simiente o descendencia. Esto tiene un doble cumplimiento, una descendencia nacional, el pueblo de Israel, y una descendencia única y mesiánica, que es Cristo. ¿Y la tercera? Y tercero, una bendición universal. A través de este pueblo y su Mesías, la bendición de Dios se extendería a todas las naciones del mundo. Pero ojo, a través de Israel, no en lugar de Israel. Entonces, ¿este pacto es como el tronco principal del que luego saldrán otras ramas? Justo, por eso se le llama la madre de los pactos, porque los pactos que vienen después no son ideas nuevas, sino ampliaciones de este. A ver, explícame eso. El pacto palestino va a detallar y garantizar la promesa de la tierra. El pacto davídico va a desarrollar la promesa de la simiente real, el linaje del rey. Y el nuevo pacto va a ser el mecanismo para cumplir la promesa de la bendición espiritual a todo el mundo. Claro. Visto así, la Biblia no es una colección de historias, es el desarrollo progresivo de una única y gran promesa. Ok, todo parece incondicional y garantizado por Dios.
Pero entonces llegamos al monte Sinaí y al pacto mosaico. Y esto suena totalmente diferente. Sí, es un cambio de tono. Sí, está lleno de si obedeces y si no cumples. ¿Por qué este cambio tan drástico? Porque este pacto tiene un propósito completamente diferente. De los 8, es el único que este sistema teológico identifica como condicional, bilateral y temporal. O sea, ¿no es para siempre? No, y no es un pacto para salvación, ni es el título de propiedad de la tierra, eso ya estaba garantizado a Abraham. El pacto mosaico es, por así decirlo, el reglamento de convivencia para la nación dentro de esa tierra. A ver. Es como si el pacto abrámico fuera la escritura de una casa y el mosaico fueran las normas de la comunidad de vecinos. Ah, qué buena analogía. Eso aclara mucho. Si no las cumples, te pueden sancionar e incluso echar temporalmente, pero no te quitan la propiedad de la casa. Entonces, las veces que Israel fue exiliado de su tierra, como en Babilonia, no fue porque Dios rompiera su promesa a Abraham. Sino porque se estaban aplicando las cláusulas de penalización del contrato mosaico. Incumplieron las normas de la comunidad y sufrieron las consecuencias. Entiendo. Esto también explica por qué se argumenta que la ley de Moisés es un bloque único. No se puede dividir y decir que unas partes siguen vigentes y otras no. Es un paquete completo, y por eso se afirma que el creyente hoy no vive bajo esa ley, sino bajo un nuevo principio, la ley de Cristo. Entiendo. Pero hay otro pacto que a menudo se nos pasa, o lo metemos en el mismo saco que el de Moisés, el pacto palestino en Deuteronomio. Cierto. Siempre pensé que era como una renovación de los votos antes de entrar en la tierra. ¿Por qué se considera un pacto aparte? Por un detalle lingüístico clave en el texto. En Deuteronomio 29, el primer versículo dice que estas son las palabras del pacto que Dios mandó a Moisés hacer en Moab, además del pacto que hizo con ellos en Horeb. Además de... Sí, la palabra hebrea ahí es milvad, que significa distinto de, aparte de. El texto mismo lo presenta como un instrumento legal nuevo y separado. Vaya, nunca me había fijado en eso. ¿Y qué añade este nuevo contrato? Añade la garantía incondicional de la posesión final de la tierra. ¿Cómo? Mientras que el pacto de Moisés decía, si obedeces te quedarás en la tierra, este pacto es increíble. Anticipa que van a desobedecer, que serán esparcidos por todo el mundo, pero garantiza que, en el futuro, habrá un arrepentimiento nacional y Dios mismo los traerá de vuelta físicamente a esa tierra. O sea que es el título de propiedad inalienable de Israel, a prueba de desobediencia. Exactamente eso. Pasemos ahora al reino, el pacto davídico, que desarrolla la promesa de la simiente real hecha a Abraham. Dios le promete a David una casa, una dinastía eterna, un trono y un reino. Ajá. Las promesas parecen muy físicas, muy terrenales. Pero esto genera un debate interno bastante intenso, ¿no? La pregunta es, ¿está Cristo sentado en ese trono de David ahora mismo? Exacto. Y aquí las opiniones se dividen. La postura tradicional dice que no. ¿Por qué no? Argumentan que Cristo está ahora a la derecha del Padre en el trono de Dios, que es un trono celestial. El trono de David es, por definición, terrenal, político y está físicamente en Jerusalén. Ocupará ese trono en el futuro, cuando regrese a reinar en la tierra. Decir que lo ocupa ahora sería espiritualizar la promesa. Espera, eso me confunde un poco. Si a David se le prometió un trono físico en Jerusalén y Cristo está en el cielo, ¿cómo pueden algunos decir que la promesa ya se está cumpliendo? Suena que están redefiniendo la palabra trono. ¿Cuál es el argumento? El argumento viene de una corriente más reciente llamada dispensacionalismo progresivo. Ellos proponen que el reino ya comenzó pero no se ha manifestado del todo. Usan un modelo de ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Piensa en ello como una empresa que ha sido comprada por un nuevo dueño. El nuevo CEO ya tiene toda la autoridad legal, su nombre está en los papeles y está tomando decisiones clave desde la sede central. Ok. Pero aún no ha llegado a la oficina local para reorganizar todo en persona y sentarse en el despacho principal. Ese día llegará, pero su reinado ya es una realidad legal y funcional. Es una fase inicial del cumplimiento. Esa analogía del CEO ayuda muchísimo a entenderlo. Vale, llegamos al último y gran pacto, el que parece ser la solución a todo el problema, el nuevo pacto, anunciado por el profeta Jeremías. ¿Qué es lo que lo hace tan radicalmente nuevo? Lo que lo hace nuevo es que ataca el problema de raíz, el corazón humano.
Claro. Todos los pactos anteriores, especialmente el mosaico, demostraron que, aunque la ley fuera perfecta, la gente era incapaz de cumplirla. El problema no era el software, la ley, era el hardware, el corazón humano. Cierto. El nuevo pacto promete una intervención divina radical. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. No es una ley externa en tablas de piedra, sino una transformación interna impulsada por el Espíritu de Dios. Y aquí llegamos a la gran pregunta, la que genera debates interminables. El libro de Hebreos dice que los cristianos participamos de este nuevo pacto. Si la Iglesia recibe sus bendiciones, ¿significa eso que ha reemplazado a Israel, a quien se le prometió originalmente? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que ofrece este sistema es no. A ver. Se fijan mucho en el texto. Hebreos dice hallando falta en ellos, refiriéndose al pueblo, no a la ley. El nuevo pacto soluciona ese fallo humano. La postura de consenso es que hay un solo nuevo pacto, hecho primariamente con la casa de Israel y la casa de Judá, como dice Jeremías. Ok. Ahora bien, la Iglesia, al estar unida a Cristo, que es el mediador de ese pacto, participa de sus bendiciones espirituales, el perdón de pecados, el Espíritu Santo. Digamos que recibimos la actualización de software del corazón nuevo. Pero Pero la Iglesia no se apropia de las promesas nacionales y territoriales que también son parte de ese mismo pacto. Esas promesas, que incluyen la restauración de la nación, la posesión de la tierra, etc., siguen en pie esperando su cumplimiento futuro y literal para el pueblo de Israel cuando se arrepientan como nación. o sea, un pacto, dos grupos de beneficiarios con promesas distintas. Exactamente. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, estos 8 pactos no son como 8 intentos fallidos de Dios que terminan en un plan B. Para nada. Se ven como una sinfonía perfectamente orquestada. Cada pacto revela algo del plan y el carácter de Dios. Es el preservador que garantiza la estabilidad, el legislador que muestra su justicia y, finalmente, el redentor que transforma corazones. ¿Y el objetivo final? El objetivo final no es solo salvar individuos, es restaurar el gobierno soberano de Dios sobre toda su creación, para su propia gloria. Es una historia sobre un rey recuperando su reino. Y esta arquitectura, este plano maestro, mantiene una distinción muy clara entre Israel y la Iglesia, insistiendo en que Dios tiene un plan específico y futuro para ambos. Exacto. Argumenta que Dios es capaz de cumplir todas sus promesas a todos a quienes se las hizo, de manera literal. La lógica que usa el apóstol Pablo en Romanos 9, 10 y 11 va por esa línea. Defiende la elección de Israel, lamenta su incredulidad actual, pero promete una futura restauración nacional gloriosa. Y esto nos deja con una reflexión final. Si uno acepta esta estructura de pactos, este mapa de la historia, ¿cómo podría cambiar la forma en que interpreta no solo las profecías sobre el futuro, sino también el propósito de la Iglesia en el mundo de hoy? Y quizás de manera más controvertida, los eventos geopolíticos que vemos en las noticias y que involucran a la nación de Israel en el presente.